Hola, ¿qué tal, niños? Aquí su profesor Carlos Tenorio de cuarto grado. El día de hoy vamos a hablar de desafíos matemáticos, la página 35, 36 y 37. Así es, 35, 36 y 37. Vamos a hablar sobre los triángulos. Algo tan simple como eso. Tú aprendiste que es un triángulo tal vez desde el kinder, primero o segundo grado, ya me fui muy lejos. ¿Sabes lo que es un triángulo? Una figura geométrica de 3 lados. ¿Sabes por qué se llama triángulo? Porque forma 3 ángulos, no tanto porque fuera 3 lados. Los ángulos se forman con 2 lados. Si yo tengo aquí un lado y otro lado, aquí está el ángulo. Puede ser un ángulo agudo, un ángulo recto o un ángulo obtuso. ¿Sí? Obtuso, recto y agudo. Bueno, eso te lo explico mejor más avanzando el tema. Pero bueno, ¿y por qué querríamos ver sobre los triángulos? Pues resulta que apenas vamos a descubrir que existen 3 tipos de ellos. Y aquí nos muestra una gráfica en la que vemos claramente cuáles son. Y aquí está, esta pequeña gráfica. Dice así: ¿tiene lados iguales? Cuando tú tengas un triángulo, hay la posibilidad de que esos lados tengan el mismo tamaño o no. Supongamos que nuestro triángulo tiene los 3 lados de diferente tamaño. Y aquí dice nuestra gráfica: ¿tiene lados iguales? Vamos a ver, no. Y aquí a la derecha dice, es un triángulo escaleno. Aquí nos quiere decir que un triángulo escaleno es aquel que sus lados son diferentes en cuanto al tamaño. O desiguales, como quieras llamar. Que tiene lados de diferente tamaño. Pero supongamos que sí son iguales. ¿Tiene lados iguales? Arriba dice, sí. Quiere decir que es un triángulo isósceles. Isósceles se refiere a que 2 de sus lados son iguales. 2. Y dice a la derecha, ¿tiene sus 3 lados iguales? Los 3. Y abajo dice, no. Imaginemos que solo 2 lados son iguales, pero el tercero no. Y dice, solo tiene 2 lados iguales, es un triángulo isósceles, no equilátero. ¿Ok? Si 2 de sus lados son iguales, pero el tercero no, es isósceles. Pero arriba dice, ¿tiene sus lados iguales? Sí, es un triángulo equilátero. Así que a resumidas cuentas, si nuestro triángulo obviamente tiene 3 lados y ninguno de ellos tiene el mismo tamaño, es escaleno. Si 2 de sus lados son iguales, es isósceles. Y si los 3 lados son iguales, es equilátero. Pero ¿qué crees? Te voy a dar un dato muy curioso. El triángulo equilátero, que tiene 3 lados iguales, también es isósceles. Porque recuerda lo que dije hace un momento, isósceles se refiere a que 2 de sus lados son iguales. Si nuestro triángulo equilátero tiene los 3 lados iguales, significa que también 2 de ellos son iguales. A pesar de que los 3 son iguales, 2 de ellos también son iguales. Por lo tanto, también es isósceles. Pero llamémosle siempre equilátero para que hagamos saber a los demás que los 3 lados son iguales. Ahora, al contrario de esto, un triángulo isósceles no necesariamente es equilátero. Podemos tener un triángulo isósceles que 2 de sus lados son iguales más el tercero no. Quiere decir que simplemente es isósceles. Pero el equilátero es equilátero e isósceles al mismo tiempo. ¿Por qué dije algo tan confuso? Verás. Demos lectura a esto. En equipos, olvídate de eso, estamos en pandemia. Tu equipo es mamá o papá, o tu abuelo con quien vives. Observen el siguiente diagrama para determinar cuáles son escalenos y cuáles son isósceles. ¿De qué estamos hablando? De los triángulos que vas a recortar de la página 249 de tu libro de desafíos matemáticos. Te vas a ir a la página 249 y con mucho cuidado vas a recortar los triángulos que verás ahí. Sí, nos van a servir para esta actividad. Primeramente, ¿cómo? Los triángulos que verás al final de este libro, cada uno tiene un nombre. Su nombre es un número. Y vas a poner aquí. Triángulos escalenos. ¿Cuáles de ellos son? Y tú pones ahí el nombrecito el numerito que tiene el triángulo determinado, que tú digas, este es escaleno. Igual acá en los isósceles. Así es como se hace eso.
No vas a pegar los triángulos, solo vas a apuntar el nombre de ellos, que es un numerito, como ya te dije. Bueno, entendido esto, ¿verdad? Vamos a la siguiente página. Y aquí viene el por qué te expliqué algo tan confuso hace un momento. Pregunta número 1. ¿Cómo describirían un triángulo isósceles? Retrocede este video y verás que tienes la respuesta. ¿Y un escaleno? Abajo dice. Y la última pregunta me encanta, pues le da utilidad a todo lo que te dije al final de la parte confusa. ¿Hay triángulos que sean isósceles y equiláteros al mismo tiempo? ¿Por qué? Lo explicas. Y bueno, pasemos a la última parte. Esta página. La página 37. Dice así. En parejas, olvidémonos de eso. Averigüen cuáles de los triángulos que usaron, es decir, los que ahí tienes ya recortados, creo que son 15, cada uno tiene su número respectivo. Averigüen cuál de los triángulos que usaron en la clase anterior, hace un momento, tienen un ángulo recto. Después, regístrenlos en la tabla y contesten las preguntas que plantean. Un ángulo recto. ¿Qué es eso? Pues verás. Tú puedes ver este cuaderno, ¿sí? Tú puedes ver que de hecho es un rectángulo, ¿sí? Yo quisiera decir que es un cuadrado, pero no, porque dos de sus lados son más largos que los otros dos. Es decir, este cuadernito es un rectángulo. Y el rectángulo también tiene ángulos. Los ángulos se ven aquí en la unión de los lados, ¿sí? Esos son los ángulos. ¿Y qué crees? Un rectángulo tiene puro ángulo recto. Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Es decir, como esto. Tú puedes tomar tu transportador y verás lo que es un ángulo de 90 grados. Si es que tienes código de geometría. Si no, créeme que los ángulos rectos o de 90 grados, que es lo mismo, un ángulo recto y un ángulo de 90 grados, es lo mismo. Se pueden determinar con la pura vista. No es que tú ocupes realmente el transportador, que si quieres utilizarlo, adelante. Pero se puede hacer con la simple vista. Por ejemplo, aquí tenemos también esto, por decir un ejemplo, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo hace un ángulo recto también, ¿sí? ¿Sí? Todo lo que tú veas como cuadrado, ¿sí? Ángulo recto, ¿sí? Justo como le dije al principio. Si yo tengo una línea recta, no hay ningún ángulo. Un simple lado no me otorga ningún ángulo. Tienen que ser dos lados pegados para que yo pueda tener un ángulo. Ahora, suponiendo que estas manos son dos lados y los pego de esta forma. ¿Sí? Yo quisiera poder hacerlo así, no puedo físicamente al parecer. Quería mostrarte que una línea recta no tiene ángulos. Pero cuando esto se pone algo así, ¿verdad que pasa que tengo una caja aquí? Es un ángulo recto. Y si yo cierro a menos de 90 grados, es decir, que se empieza a formar como una punta, todo esto es un ángulo agudo. Y si vuelvo a 90 grados, es un ángulo recto. Y si me paso, se llama ángulo obtuso. Son tres ángulos. Ese tema de hecho lo viste en cuarto grado. Perdón, estamos en cuarto grado. Es aquí cuando se empieza a ver. Así es. Estaba un poco confundido ya que hace tiempo yo estaba dando clases de quinto y vuelves a tocar este tema. Pues bueno, te lo aviso desde este momento. Este tema volverás a verlo en quinto grado. Lo de los ángulos. Y bien, aquí simplemente nos dice llena esta tabla con los nombres de los triángulos que tengan ángulo recto. Ángulo recto. Te enviaré un ejemplo de ángulos rectos en un momento. Y si no te es suficiente, puedes investigarlo también por tu propia cuenta en internet. Y contestemos las preguntas. ¿Existen triángulos escalenos con un ángulo recto? ¿Recuerdas cuáles son los escalenos? Pues tú podrás medir con tu transportador o con tu vista, como te dije, es algo tan simple el determinar qué ángulo es recto.
y vas a escribirlo y escriban un ejemplo. Aquí no es que tú dibujes un triángulo ni nada, simplemente pon el nombre de uno de los triángulos que tú digas, este sí, de los que hemos estado utilizando, que recortaste. Y dice, ¿todos los triángulos escalenos tienen un ángulo recto? Pues bueno, mira, aquí sería generalizar. Sería generalizar. Y obviamente la respuesta te la voy a regalar porque podría ser que investigues mucho tiempo y te quedes con muchas dudas. Pues no, no, realmente dice aquí, ¿todos los triángulos escalenos tienen un ángulo recto? Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque puede ser un triángulo que tenga ángulos obtusos y nunca vas a encontrar el ángulo recto. Porque si un triángulo tiene ángulos obtusos, va a tener ángulos agudos de los otros lados. ¿Sí? Ese podría ser un poco difícil, por eso te la regalé. Pero quiero que la entiendas. 3. Indiquen un triángulo isósceles que tenga un ángulo recto. Nuevamente vas a escribir un ejemplo de los que tú ya recortaste. Simplemente ponme el número 5, 6, 7, el que tú digas que es, que indica con estas características. Y finalmente, número 4. ¿Hay triángulos equiláteros con un ángulo recto? Pregunta muy interesante. Presta atención. ¿Qué es un triángulo equilátero? ¿Te acuerdas? Que sus tres lados sean iguales. Quiere decir que es un triángulo perfecto. Un triángulo perfecto. Ni siquiera yo puedo hacerlo de esta manera. ¿Y cuáles son los ángulos? ¿Recuerdas cuáles son los ángulos? Donde se unen las puntas, donde se unen los lados. Son los ángulos. Y aquí te pregunta, ¿existirá algún triángulo equilátero con ángulo recto? Espero que me contestes esa bien, porque si lo haces, quiere decir que entendiste el tema. Bueno, espero los trabajos y en un momento te envío un ejemplo sobre los 3 ángulos para que trabajes esta página lo más fácil posible. Bueno, tu profesor Carlos Tenorio te de este trabajo y espero que me lo envíes lo antes posible.